Bienvenidos a un nuevo programa de la conciencia y el cosmos aquí desde la ciudad de Rosario por FM Latina. Mi nombre es Fabricio Frati y estamos acá con mucha gratitud porque lo tenemos en vivo desde Córdoba, desde Capilla del Monte, a Daniel Gagliardo dentro de su gira 2019 que va a estar ahora vamos a hablar un ratito sobre eso también. Va a estar dando un estudio, conferencias dentro del ciclo 2019 en la ciudad de Casilda el sábado 14 a las 17 horas. Y también va a estar en Rosario el domingo 15 a las 15 horas. Es la convocatoria para estar dando comienzo a las 15:30 en la Sala Arteón, en calle Sarmiento 778, planta alta. Y bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va, Bienvenido Fabricio? a Rosario. Bien. Gratitud a ustedes que sostienen estos programas, ¿sí? Así que gracias por invitarnos, por preparar todo esto. Bueno, bienvenido. Bueno, así como comentamos de la charla del domingo y el sábado, que se desarrolla a base de una charla diferente a lo que estamos acostumbrados, porque va a ser similar a lo que vamos a hacer hoy. Se desarrollan los temas a base de preguntas de las personas que voluntariamente colocaron. Y vos, Daniel, nos vas a compartir esa información a raíz de las preguntas, ¿no es así? Sí, nosotros podríamos definir como un protagonismo sano, un sano protagonismo, la oportunidad que tienen las personas de ingresar a este tipo de reuniones y colocar las inquietudes, ¿sí? Aquello que necesitan profundizar. Entonces realmente es lo que la gente está necesitando, no que la sigan postergando. Las personas tienen una necesidad muy profunda de conocer qué está pasando con ellos, qué está pasando en su interior, qué está pasando en la relación que tienen con la vida toda, y a veces no tienen a dónde canalizar ese tipo de inquietudes. Y la función de estos encuentros cada vez más tiene que ver con esto, que las personas realmente encuentren una tangente accesible, ¿sí? Genuina, dinámica, para decir, bueno, quiero profundizar esto. ¿De qué se trata? Una conexión. Exactamente. Bueno, hay variadas preguntas que les agradecemos a las personas que colocaron las preguntas, así que profundamente. Vamos a empezar a contestar, a leer las preguntas, algunas. Como el programa La Conciencia y el Cosmos. Hay una pregunta que habla de la conciencia, dice: ¿por qué algunas personas sufren el despertar de conciencia y otros quizás nunca? ¿Cómo saber en qué nivel estamos?, dice la persona. Hay algo que no creemos que esté bien definido. No existe nadie que no pase por el despertar de la conciencia. Lo que sí podríamos decir es que la conciencia no despierta según las expectativas que tenga el ego o la personalidad. La conciencia despierta a consecuencia de todo un proceso evolutivo. A veces, ¿sí?, algunas de las personas con las que estamos en contacto notoriamente viven una expansión de conciencia, notamos una transformación, un cambio. Quiere decir, estamos compartiendo una coordenada existencial con esas personas precisamente en la etapa donde se están expandiendo. Y otras, ¿sí?, con las que mantenemos algún tipo de relación, con las que nos cruzamos, están precisamente en el proceso intermedio entre dos expansiones de conciencia, por lo cual parece que no se expandiera su conciencia, que están estáticas, que no pueden transformarse, que realmente no pueden dar pasos. Y es una ilusión. Y el responsable principal de esa ilusión es este mecanismo que tenemos de estar comparando continuamente. Entonces no existe la posibilidad de no evolucionar. Y cada uno de nosotros ni tiene que estar pendiente de la evolución o la expansión de conciencia ajena, ni de la nuestra propia. Y uno dice, ¿cómo? Uno no se tiene que ocupar de su evolución, no, uno tiene que tratar de ocuparse de hacer las cosas correctamente, de aprender a reconocer las necesidades y darles un tratamiento correcto. Si logramos llegar a esa posición, logramos instalar esa actividad de reconocer necesidades y darles un tratamiento correcto, entonces estamos asistiendo nuestra evolución en un marco mayor evolutivo que es el beneficio universal. Entonces de eso se tendría que tratar aproximadamente. Muy bien. Acá otro de los temas que surge siempre en las charlas y está dentro de los temas también. Hablamos de los seres rescatables y los seres evacuados, las diferencias.
Todos los seres, ¿sí?, evacuables o evacuados, seres que pueden ser evacuados de la superficie del planeta cuando llegue el ápice de la purificación, todos los seres que son evacuables son rescatables. Quiere decir, el ser evacuado es un ser rescatado, pero no todos los seres rescatados son seres evacuados o evacuables. ¿Qué quiere decir? La evacuación define a un ser rescatable de un modo en particular. Quiere decir, el ser que es evacuado de la superficie del planeta, cuando llegue el momento del rescate de la purificación final, va a retornar a la superficie. Por eso es un ser evacuado. Evacuado es aquel que es retirado ante una contingencia y es reinstalado cuando esa contingencia se supera o es transmutada. Entonces, esa sería principalmente la diferencia. Existen seres que por su condición, su respuesta evolutiva, no pueden ser considerados rescatables, ni evacuables ni rescatables. Por lo cual, van a ser retirados de la superficie del planeta, pero van a ser migrados a universos que reúnan las condiciones que estos seres necesitan. Generalmente condiciones primitivas, mucho más primitivas que el estado actual de la Tierra, ¿sí?, o incluso seres que pueden volver a reinos infrahumanos. Pero volviendo al eje de a reino infrahumano, claro, más primitivo todavía, que, o sea, vuelven para atrás. Tal cual, Fabricio, tal cual. O sea, nosotros no tenemos idea del beneficio y el amor que el mecanismo cósmico que todo lo ordena nos ofrece. Nadie queda fuera de juego. Por eso decíamos que es imposible no evolucionar. Si un ser, llegado un punto dentro de lo que es su trayectoria kármica, llegado a determinado punto, no puede seguir respondiendo, porque en realidad se comprometió con aspectos de la vida kármica y de la vida material en exceso, la oportunidad cósmica se le va a brindar inmediatamente. El cosmos no deja a nadie en el limbo, el cosmos no deja a nadie encapsulado, detenido. En cuanto un ser muestra claramente que él no puede avanzar en un cierto sentido, la vida cósmica le ofrece otro camino. El camino que sí pudiera, de algún modo, aprovechar, ¿sí?, una oportunidad renovada. Aunque si va a un reino infrahumano no sería involucionar. No. Porque estaría evolucionando desde un reino infrahumano, pero... Se le llama involución porque el ser no puede transitoriamente ir en sentido evolutivo. Pero en realidad es servicio, porque cuando un ser llegó a un escalafón determinado y luego por algún motivo en particular no puede seguir avanzando porque no pudo superar su compromiso con las fuerzas involutivas, con las fuerzas de la materia, es llevado hacia un estamento inferior más primitivo. Él ofrece con su presencia toda la experiencia que alcanzó, llegando hasta donde había llegado. Entonces un ser sería que... como un instructor en ese ambiente. Puede ser un instructor, claro que sí. Puede ser un instructor, puede ser miembro de un campo de energías que sea utilizado para dinamizar la evolución de un universo determinado. Entonces, en realidad, el cosmos aprovecha absolutamente todo. Si el palo tiene una parte buena, el cosmos va a aprovechar esa parte buena. Nunca el cosmos tira algo a la basura que tiene algo bueno para ofrecer. Entonces, una conciencia que es llevada hacia un campo inferior de vida, ¿sí?, automáticamente ingresa a ese campo aportando toda esa experiencia evolutiva. Y ese ápice que hablábamos nunca se sabe cuándo se va a concretar, porque si no estaríamos especulando como especularíamos, por ejemplo, si queremos saber qué fuimos la vida pasada. Por algo no se sabe la fecha del ápice. Exactamente. El formato que tiene, la energía o la conciencia que rige los acontecimientos arquetípicos, los paradigmas, ¿sí?, de un planeta o un sistema solar, mantiene sumamente velado todo ese tipo de informaciones. Esas informaciones solamente se mantienen en un ámbito subjetivo muy profundo, preservadas de seres tan desequilibrados como, por ejemplo, la humanidad de la Tierra. Vos lo acabas de describir perfectamente. Si la humanidad terrestre supiera que dentro de 3 años se cierra este ciclo purificatorio y todo lo que está aquí va a cambiar, todo lo que está aquí se va a disolver y va a emerger una nueva posibilidad evolutiva, y las personas dirían, en 3 años voy a hacer un desastre. Un caos. Claro, un caos. Entonces automáticamente eso queda fuera del alcance. La purificación existe, ya está ocurriendo esa purificación,
Y que llegue al ápice o no, tiene que ver con factores que la humanidad desencadena continuamente, pero que la humanidad no puede prever, digamos así, como broche final. ¿Cuál va a ser la consecuencia final? ¿Dónde va a estar el límite? Se hacen especulaciones. Algunos científicos dicen que en 15 años más la vida en la Tierra va a ser inllevable. Otros dicen 60 años, otros dicen 10. Pero en realidad... Y los científicos lo saben. Claro, pero en realidad lo importante de esto es que la ciencia está reconociendo por primera vez que esto se acaba. Sí, cada vez las noticias... Claro, antes la pateaban, no, faltan 100 años. 100 años, 600. Ahora se están dando cuenta que esto se acaba y que los responsables directos, ¿sí?, de esta obra tan particular somos nosotros. La humanidad. Bueno, perfecto. Ahora otra pregunta, cambiando de tema. Cuando dormimos y soñamos, ¿dónde estamos en realidad?, dice la pregunta. Estamos en un campo que podríamos llamar simbólicamente dimensional, que es el campo onírico. Quiere decir, es una parte de nuestra existencia que se desenvuelve en otro campo de resonancia que no es la vigilia. Lo onírico y la vigilia forman parte de una misma experiencia de la conciencia en una encarnación, solamente que en frecuencias vibratorias diferentes. No es menos importante lo que se sueña que lo que se enfrenta en vigilia, al contrario. Por el contrario, hay aspectos de las experiencias en vigilia que no podrían darse, aspectos de la experiencia en los sueños que no podrían darse en vigilia. Entonces, ¿qué hace la energía? ¿Qué hace la ley de karma? ¿Qué hace nuestra conciencia interna? Nos lleva a vivir esos acontecimientos en los sueños porque se puede economizar, se puede administrar la energía de un modo diferente. Con el mismo resultado, quiere decir, no es menos importante lo que resolvamos en un sueño, lo que aprendamos a aceptar en un sueño, que lo que podríamos resolver en vigilia o aceptar en vigilia. El ser tiene que aprender a flexibilizarse y entender que todo lo que la vida le coloca es real. Inclusive los soñando. Exactamente. Muy bien. Acá otra pregunta, bueno, volviendo a la transición. A medida que la transición avance y nos acerquemos al ápice de la purificación planetaria, ¿está previsto quienes podrán morar en Sierra del Cielo o eso sería otra prueba que debamos enfrentar? Para quienes no lo saben, Sierra del Cielo es el centro planetario desde donde Uxin desenvuelve su tarea principal. Es el centro de servicio planetario que está enclavado entre el Cerro Uritorco y el Cerro Pajarillo, en la Quebrada de la Luna, en el también llamado Valle de Erx. Y esto que vos estás planteando está relacionado con la planificación interna de cada ser. Objetivamente, la respuesta es sí. Hay una cantidad de seres que tendrían que llegar, ¿sí?, a Sierra del Cielo a medida que se va agravando, va recrudeciendo la transición planetaria. Pero para que eso acontezca, los seres tienen que tener dos factores. Primero, haber planificado antes de encarnar, ir a Sierra del Cielo en algún momento del proceso purificatorio general. Y segundo, tener el coraje de hacerlo, la obediencia para hacerlo. Si un ser, supongamos, tiene el coraje para decidir ir a Sierra del Cielo a residir, pero no lo planificó internamente, y en realidad su conciencia interna, su alma, en esa etapa lo quiere llevar hacia otro campo de servicio o asumir otra actividad planetaria, va a tener problemas para estar en Sierra del Cielo. Porque en realidad nosotros lo que tenemos que aprender es adherir a la voluntad interior, a la voluntad del alma. No hay tarea que pueda parangonarse con obedecer la vida interna. Si mi conciencia interna me indica que haga algo, y todo mi trabajo y mi esfuerzo es para obedecer eso, es lo mejor que puedo hacer. No es mejor ir a Sierra del Cielo a vivir como residente en nuestro centro de servicio que no ir. Lo importante es ir si corresponde obedecer. Ir. Entonces, si un centro de servicio pasara a ser invadido por miles de personas que no les corresponde estar en ese lugar, en realidad es un desgaste de energía enorme, poniendo en riesgo el equilibrio de ese centro. Por eso nosotros, como coordinadores del centro, como residentes del centro, nos toca estar muy atentos para saber quiénes tienen o no que permanecer en el centro. Entonces es una tarea de atención interesante. Muy bien. Dice otra pregunta. Siento que hay gente de mi entorno que tiene sintonía con nuestro trabajo en Uxin,
pero están enredados en otra cosa, sean del ciclo anterior o cuestiones materiales. Hay momentos que no sé discernir qué decir y cómo poner a disposición esta energía, dice la persona. En realidad la energía se pone a disposición a través de un proceso que se llama irradiación. La conciencia encuentra en la irradiación, en lo que irradia, en lo que dimana, en lo que libera, su principal herramienta de transmisión. A veces las palabras, por algún motivo, no pueden ser aplicadas. No todo el mundo tiene entrenamiento kármico para hacer uso de la palabra. No todo el mundo logró una coligación, una relación con su interno que le permita usar la palabra con una característica vibratoria energética adecuada. Hay personas que tienen, por decirlo de algún modo, una ansiedad particular por transmitir aquello que creen que es bueno para ellos, que dio resultado para ellos, pero que en realidad no pueden poner las manos en el fuego y decir que eso es para todo el mundo y que a todo el mundo le va a dar el mismo resultado. Entonces, lo primero que la persona tiene que tener es la capacidad de neutralizar esa ansiedad, ser un poquito más neutro, lo suficientemente como para aprender a percibir quién está listo. Nuestra vida interna siempre va a intentar darnos una mano para que podamos reconocer, discernir quién es potencialmente un destinatario, un receptor válido. Si nosotros, en vez de estar ansiosos por contárselo a todo el mundo y tratar de que todo el mundo adhiera a esta energía, aprendemos humildemente solamente a compartir esto con aquellos que realmente están internamente preparados para recibirlo, aunque sea menor la cantidad de personas a la cual le podamos transmitir el mensaje, se lo vamos a estar dando a aquellos que lo necesitan genuinamente. Y no vamos a estar interfiriendo con quienes no lo necesitan. La cosmosofía tiene un grado de compromiso interno, guarda, ¿sí? La cosmosofía Uxin, un grado de compromiso interno que incluye no interferir, no molestar a las personas cuando las personas no están en condiciones de abrirse o de sintonizar este conocimiento. Entonces realmente respetamos los índices, los ritmos de crecimiento del ser. En algunos seres es más dinámico, en otros no tanto, pero tenemos que respetar al ser. No tenemos que bombardearle las creencias que tiene, no tenemos que bombardearlo en absoluto, insistirle en que acepte ciertas cosas, y sí, del modo más elevado y respetuoso posible, ponerle a disposición de su conciencia algo que potencialmente tal vez pueda servirle. Bueno, cuando armamos los estudios de Daniel en las distintas ciudades, también se nota como crecen las interferencias entre los miembros del grupo, en este caso del grupo Uxin, que lo integran, ya sean en sus vidas personales para atender a cuestiones del estudio y rispideces a nivel grupal. Siento que cada vez somos más puestos a prueba. Y claro que sí. Creo que esta humanidad necesita herramientas que le permitan acortar las distancias con su fuente interna y comenzar a vivir en armonía, en equilibrio, en la medida que pudieran acortar esas distancias. Cuando este tipo de actividades empieza a programarse en distintas ciudades de Sudamérica o de Europa, donde nos toca dar las charlas, es muy común que las fuerzas involutivas, las fuerzas disuasivas, las fuerzas retrógradas intenten interferir a los organizadores, porque de ese modo, ¿sí?, cuanto más desequilibrio hay, podríamos decir que el mensaje va a ser más interferido. Entonces, ciertamente es así, pero quienes están puestos a prueba como organizadores, cuando estas fuerzas los asedian o buscan interferirlos, tienen un aprendizaje para ejecutar. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar, de llegar realmente a pensar o a creer que en un planeta que cada vez está más quebrantado, caótico y desequilibrado, cuando uno intente dar un servicio universal, gratuito, abierto para todo el mundo, como es este tipo de reuniones, de encuentros a los que convocamos, las fuerzas disuasivas nos van a decir: sí, estoy con ustedes, sí, trabajen tranquilos, armen el estudio. Las fuerzas disuasivas, en cuanto uno no las alimenta, es como un perro al cual uno le da de comer. No las alimentás a las fuerzas disuasivas y te empiezan a pedir comida. ¿Qué quiere decir alimentarlas? La humanidad, se dé cuenta o no, continuamente está alimentando conflictos, desarmonía, desequilibrio.
La humanidad, por su identificación compulsiva con los patrones materiales, con la forma, con la ilusión, se la pasa dando en un alimento enorme estas fuerzas. Nosotros somos grandes alimentadores de las fuerzas disuasivas. Aunque parezca que fueran pequeños los problemas, cosas que después Exactamente. ¿Y qué ocurre? Como todas las personas, sean miembros o no, ¿sí?, adherentes o no de UXIM, todas las personas tienen pruebas, problemas, conflictos. ¿Por qué? Porque es el campo que nos enseña a darle un tratamiento a las fuerzas materiales. Entonces, cuando esas personas, que a pesar de estar en una senda espiritual y filosófica, tienen que enfrentar sus problemas diariamente, y a eso se suma tener que comenzar a organizar un estudio, una charla, un encuentro nuestro, ¿sí?, para dentro de 3 meses o 4, indudablemente hay una recarga de esfuerzos. Y eso hace que las energías a veces fluctúen un poco, y esas fuerzas en ese momento se tornan aún más acechantes. Porque el ser no solo tiene que atender lo que tiene que atender todos los días, sino que se suma empezar a usar parte de su tiempo y energía en la organización de estos encuentros. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos nosotros esté la sala en orden, esté hecha la difusión, estén todos los programas radiales organizados para que vayamos esos días a difundir, a fortalecer la convocatoria, y todo ese esfuerzo para un grupo organizador. Por eso queda, por decirlo de algún modo, al descubierto, queda un poco expuesto a la influencia de estas fuerzas. Y hay que aprender que la vida es así, es fluctuancia, y cuando estas fuerzas recrudecen su asedio, tenemos que aprender a profundizar más la relación con nuestra fuente interna de armonía. Otra pregunta. ¿Hay una sola energía crística en el cosmos? Hay una sola jerarquía crística, quiere decir, hay un solo rayo crístico. Porque en realidad todas este tipo de variables energéticas son rayos. ¿Qué quiere decir un rayo? Es una matriz energética. Tiene un piso vibratorio y un techo vibratorio. ¿Sí? Quiere decir, es un patrón vibratorio un rayo, un parámetro vibratorio. Entonces, existe un parámetro vibratorio que se conoce como energía crística, o amor sabiduría, o segundo rayo. Entonces, esa matriz energética, ese rayo cósmico, segundo rayo, amor crístico, amor sabiduría, ¿sí?, está, digamos así, distribuido en distintos ámbitos del cosmos, se hace presente en distintos ámbitos del cosmos a través de distintas variables vibratorias de esa constitución y a través de distintos representantes, y cada uno de esos representantes tiene una energía crística particular. Quiere decir, existe un solo rayo cósmico de amor-sabiduría, pero está constituido por miríadas de conciencias, jerarquías, entidades que son enviadas por esa energía a los ámbitos cósmicos, galácticos, solares, sistémicos, planetarios, donde por algún motivo esa energía tiene que actuar de un modo en particular. Entonces, podríamos decir que existen infinidad de Cristos, pero ninguno de ellos tiene la misma vibración, la misma energía, ninguno de ellos tiene la misma evolución, y todos forman parte de esa gran energía, de esa gran jerarquía del segundo rayo crístico cósmico de amor-sabiduría. Entonces, el Cristo que vino acá, a la Tierra, a hacer el trabajo que hizo, es un Cristo único. Si hubieran enviado un Cristo de mayor voltaje, ¿sí?, no hubiera servido, porque este planeta no estaba preparado para recibir un voltaje crístico mayor. Y si hubieran enviado un Cristo que tuviese menos evolución que el Cristo que vino, aunque fuera un Cristo igual, tampoco hubiera servido, porque no estaba en condiciones de ofrecer el patrón crístico que este planeta estaba necesitando para prepararse precisamente para el final de cierre de ciclo que finalmente aconteció en 1988. Entonces, ¿qué hizo la gran jerarquía crística, la matriz del rayo crístico, la conciencia crística cósmica universal? Envió el Cristo preciso, adecuado, ¿sí?, con las condiciones óptimas para hacer lo que hizo el Cristo a través del instructor Jesús. Hacer el trabajo perfecto que la energía crística necesitaba hacer para acompañar el proceso planetario. Pero ¿por qué un Cristo? Porque este planeta es regido por segundo rayo. Nosotros estamos casualmente en un planeta que tiene condiciones crísticas de regencia, quiere decir, es regido subjetivamente por energía crística. Pero ahí no termina todo.
es un planeta crístico que está en un sistema solar, en un contexto sistémico, que también responde a la energía crística. Quiere decir, estamos en un universo planetario crístico dentro de un sistema crístico, de un proceso sistémico crístico, y con el agregado que estamos en un sector de la galaxia que también es regido por energía crística. Entonces, galácticamente, sistémicamente y planetariamente, nosotros tenemos una relación existencial con la regencia del segundo rayo. Entonces, tenemos más de un motivo para el amor, ese amor sabiduría, el significado del amor sabiduría, ¿cómo lo no lo venimos reflejando para nada en estos miles? Sí, exacto. Refractario. Tenemos una gran deuda. El mensaje de la energía crística a través de Jesús no fue entendido suficientemente, no fue por ende obedecido y aún más por ende no fue aplicado. Quiere decir, el don crístico que intentó implantarse como un referente y como un motorizador de la vida terrestre para estos últimos 2000 años a través de Jesús, mediante la influencia crística, no fue aprovechado, fue despreciado. Entonces, cuando Jesús dijo estar en el mundo sin pertenecerle, las personas que hicieron, el grueso de la humanidad, ¿sí?, está en el mundo perteneciéndole, porque toda esta captura que hizo el materialismo de nuestra conciencia es precisamente que estamos en el mundo perteneciéndole a la materia, perteneciéndole al mundo. Un mensaje tan claro, tan preciso, estar en el mundo sin pertenecerle. Y tampoco estaba planificado que no lo iban que la humanidad no iba a hacer lo que hizo, no hacer esto que... A esta altura, nosotros tendríamos que ser un 60, un 70% de humanidad respondiendo, ¿sí?, a las enseñanzas crísticas, y un 20 a un 30% que no hubiera llegado a esa posibilidad y fuera migrada a universos más primitivos. Por el contrario, según informaciones cósmicas llegadas a través de los canales, ¿sí?, de los canales cósmicos de los seres que son contacto con la jerarquía cósmica, solamente el 10% de la humanidad pudo hoy actualmente estar presente en la superficie, ¿sí?, del planeta, respondiendo en alguna medida a esa energía. Entonces el 90% tiene que ser reubicado, migrado en universos primitivos, porque no pudieron responder a la propuesta que la energía crística hizo. También dice, la energía crística que se manifestó en Krishna, Buda y Jesús, ¿utilizó la misma mónada?, preguntan. Aquí ya es más que una mónada, ¿no es cierto? Forma parte de una entidad crística, porque a veces es una mónada crística, a veces es una entidad crística. Quiere decir, cuando nos referimos a que se envía un Cristo en particular, estamos refiriéndonos a un núcleo de conciencia. A veces un núcleo de conciencia es una mónada. Para quien no sepa qué es una mónada es el término que hoy se utiliza en cosmosofía para definir espíritu, la palabra espíritu, ¿sí?, porque el término espíritu fue muy bastardeado. Entonces, en oportunidades, cuando nos referimos a que llega un Cristo a actuar en un campo de energía, puede ser una mónada de alta condición evolutiva, quiere decir una conciencia individual de linaje crístico de alta condición evolutiva que sea remitida por la jerarquía crística a un campo determinado a servir. En otras oportunidades, ¿sí?, cuando se refiere el término al envío de la jerarquía crística de un Cristo en particular, puede estar haciendo referencia a una entidad, y esa entidad estar compuesta por una gran cantidad de conciencias que están subordinadas a la influencia directa de la energía crística. Ya sea que fuera una entidad o una mónada, siempre que estuvieran correspondiendo, ¿sí?, como miembros activos de la energía crística, el aporte sería óptimo. Porque si la energía crística manda una mónada en una entidad superior, es porque una entidad superior superaría los requerimientos vibratorios para esa instancia. Entonces, en cada etapa, a través de Krishna, a través de Buda, a través de Jesús, ¿sí?, o a través, no sé, de Apolonio de Tiano, de quien fuera, la entidad crística, fuera monádica o entidad en sí, quiere decir un individuo o una entidad, siempre estuvo en un estado de conciencia diferente, nunca se repitió el estado de conciencia. Jamás. Cuando Zoroastro fue representante de la energía crística, lo hizo con un voltaje crístico, que era el que él podía manifestar y el que el planeta necesitaba.
Cuando Krishna hizo lo mismo, lo hizo ya con un grado de iniciación crística diferente. Cuando Buda lo hizo después de Krishna, lo hizo con un voltaje crístico diferente también, superlativo, porque en esa línea evolutiva, en esa línea de transición de aportes crísticos, cada uno lo hacía con un voltaje acorde a las necesidades del planeta, del lugar. Y a sus propios límites. Entonces, Buda hizo un trabajo crístico enorme, aunque en ese momento no se utilizaba el término crístico, porque los términos son lo de menos, lo importante es la esencia de la energía que se está manifestando. Buda nunca habló de Cristo, pero sin embargo el trabajo que hizo respondía a la influencia crística. Él era un canal de la energía crística. Cuando luego Jesús asume eso, lo hace con un voltaje aún mayor, quiere decir, la energía crística que operó a través de él fue inmensamente mayor que la de Zoroastro, que la de Krishna, que la de Buda. ¿Por qué? Porque escalafonadamente la energía crística en cada ciclo nos fue preparando para cerrar este ciclo que finalmente comenzó su cierre efectivo en 1988. ¿La energía crística evoluciona también? Los cristos evolucionan. El eje matriz de la energía crística, ¿sí?, es una subdivisión de la energía única. Todo lo que está en el cosmos evoluciona, no importa de qué rayo sea. El Cristo está en evolución. Todos los Cristos están en evolución. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea estático en el cosmos. Cuando un ser es miembro activo de la jerarquía, él tiene una participación interna, subjetiva, oculta, que por más que la conciencia del ego y la personalidad no sepan de qué se trata, en realidad internamente mantiene una relación específica con algún tipo de matriz radial. En este caso estamos hablando de los seres crísticos, seres que están alineados y que en pertenencia, ¿sí?, en correspondencia, son regidos por la energía crística. Cada vez que esos seres son llevados por la energía crística a asumir algún papel de colaboración universal, cuando ese papel se agota porque hicieron todo lo que tenían que hacer en ese ámbito, pasan por una iniciación, quiere decir, pasan por una expansión de conciencia. Su conciencia crística se desplaza de un grado crístico específico a otro grado crístico superior. Entonces, continuamente, la matriz crística cuenta en su constitución con miríadas de conciencias crísticas que están como en un flujo infinito y continuo, yendo hacia el único, hacia el creador, yendo hacia la matriz cósmica universal, al gobierno celeste central. Entonces todos están en expansión. ¿Y qué es lo que ocurre con esa expansión? ¿Qué ocurrió cuando Jesús sale del plano después de hacer el trabajo de él y asciende energéticamente a otro nivel? Lo que ofrece es precisamente un sentido ascensional para las conciencias de aquellos que sintonizaron, adhieren y quieren cumplir con lo que él ofreció. Entonces, cuando la jerarquía asciende evolutivamente, genera una corriente ascensional que aquellos que realmente tienen intención de transformarse van a encontrar como un camino ascensional, van a encontrar como un camino hacia los niveles superiores. No solo el proceso de crecimiento espiritual depende de lo que nuestra conciencia interna nos puede ofrecer y nosotros responder. Cuando la jerarquía cumple su tarea y dentro de la aura jerárquica se nos ofrece lo que se nos ofrece, nosotros no tenemos otra cosa que responder evolutivamente. Y en caso de que querramos transformarnos, es un camino abierto. Que siempre las energías crísticas uno se lo figuró, las personas se lo figuró siempre encarnado, o esperando ahora, por ejemplo, que venga el nuevo Jesucristo o el hombre gris. Siempre creemos que están las personas, estas energías están encarnadas, o jerarquías van a estar encarnadas. Miren, ya no necesitamos. Es tan lo contrario, porque ¿cuántos Jesuses pueden estar encarnados? Cuando Jesús estuvo encarnado hace un poquito más de 2000 años, no había otro ser de características iguales a él. Había seres que responden al linaje crístico, pero de una dimensión evolutiva ínfima en relación a Jesús. No seres involutivos, pero no se podía comparar el índice de correspondencia con la jerarquía crística que él tenía. ¿Por qué? Porque él estaba siendo utilizado como una herramienta, como un canal sumamente pulido, purificado, para que el Cristo cósmico, el Cristo que de la matriz cósmica crística pudiera ser ofrecido a actuar a través de él. Entonces, no había otro Cristo que estuviera operando a través de otro Jesús.
Eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que puntualmente acontece? Los seres que esperan que se repita una cuestión de esta naturaleza están incurriendo en inmadurez espiritual, en inmadurez filosófica, porque no se puede repetir nunca una experiencia de esa naturaleza, porque es que aquel Cristo que era quien fue, y aquel Jesús que sirvió de matriz y de herramienta para la expresión del Cristo, no existe ninguno de los dos. Porque Jesús siguió evolucionando y ya no tiene aquel nivel evolutivo. Y el Cristo que de la matriz crística operó a través de él, también creció, porque fueron pasando por iniciaciones cósmicas, cada uno en el tipo de iniciación cósmica que le correspondía. Entonces, las personas pueden seguir esperando el retorno de Jesús, el retorno del Cristo, y van a seguir sentadas esperando. Porque del mismo modo que lo hizo en la materia hace 2000 años, hoy está llamando la energía crística, está intentando que respondamos a su presencia en nuestra conciencia monádica, en nuestra conciencia espiritual. Hace 2000 años no teníamos la madurez para sintonizar la energía crística en nuestra mónada. Nuestras mónadas pasaron por una expansión, pasaron por un crecimiento, un despertar. Entonces, hoy la matriz crística, el Cristo, ¿sí?, directamente actúa con nuestra conciencia espiritual. Es en el nivel espiritual monádico donde el Cristo está interactuando con nosotros. No hay, vamos a ponerle un intermediario, como si fuera. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hoy actualizar nuestra relación con la energía crística? Sintonizar nuestra mónada, sintonizar nuestro espíritu. Y uno dice, ¿pero cómo hago eso? Y usted tiene que tener intención, vocación profunda de entablar un vínculo con la esencia presente en su interior. Si el ser no tiene una vocación de entablar un vínculo con la esencia presente en él, no puede contactar la energía crística a nivel monádico. ¿Por qué? Porque siempre va a terminar enredado con las cosas materiales. Entonces, de algún modo, para poder contactar esa esencia crística, alinearnos a nuestra mónada y recibir la influencia crística que ella podría pasarnos, tenemos que tener en alguna medida, importante medida, una gran desilusión por lo que la materia nos ofrecía. Quiere decir, haber roto la influencia, ¿sí?, la hipnosis que la materia nos ofrecía, haber podido realmente desapegarnos de esa influencia material. A partir de ahí, lo que queda es el camino contrario. Entonces, solamente pueden alinearse y ser receptivos de la energía monádica, ¿sí?, y a través de eso recibir crísticamente lo que correspondiera, quienes realmente se desencantaron de la ilusión material y entendieron que es en dirección del espíritu donde la conciencia tiene que dirigir sus pasos. Relacionado también a la energía crística, dice, ¿Samana es una falange crística? ¿Hay más? Claro que sí. Samana es una entidad crística. Hoy hablábamos de esto precisamente, cuando decíamos, puede ser una mónada crística o puede ser una entidad. Y una entidad crística puede tener un voltaje muy interesante, y ese voltaje tener la capacidad, sí, de interactuar, ya sea con un planeta, con un sistema solar o con un conjunto de sistemas solares, acorde a las necesidades de esos ámbitos. Samana es una entidad crística compuesta por distintas conciencias crísticas, pero también están sumadas a la entidad samana conciencias que no son estrictamente del rango crístico, pero que están alineadas para potencializar una actividad determinada. Quiere decir, las energías radiales... Que no son de ese rayo solamente de amor sabiduría. Exactamente. ¿Por qué? Porque los rayos operan en complementariedad. A veces una entidad puede ser estrictamente crística o estrictamente material constitutivo de cualquier otro rayo. Heterogéneo. Exacto. Puede ser o homogénea la entidad o puede ser heterogénea. Samana es una entidad heterogénea, porque no solo está compuesta por conciencias crísticas, sino por otros rangos vibratorios radiales, por otro tipo de jerarquías que tienen la capacidad de ofrecer complementariamente patrones vibratorios que están haciendo falta para la tarea de Samana. Porque, aunque parezca, un poco duro lo que vamos a decir, el amor no es todo. Existen 21 matrices radiales cósmicas, 21 rayos. El amor es uno de esos 21 rayos. Todos tienen la misma importancia, mientras esta humanidad, precisamente por ser una humanidad en un planeta crístico, da exclusivamente importancia a la energía crística, para el cosmos no hay predilección ninguna.
cada una de las matrices radiales de esa energía única, esa descomposición energética de 21 rayos, para la conciencia del cosmos, para la conciencia única del cosmos, es importante. No hay un rayo más importante que otro. No es más importante el segundo rayo que el primero a nivel cósmico, ni el quinto que el tercero, o el 21º que el 12º. Porque son complementarios, son todos necesarios. Exactamente, y aparte todos los rayos, independientemente si es segundo rayo o no, contiene sintetizado al resto. Quiere decir que todos los rayos mantienen en su constitución la matriz subradial del resto. Muy bien. Otra pregunta. Hace poco escuché que un psiquiatra decir que el ser humano es inmoral y busca satisfacer sus deseos por la fuerza, sirviéndose de los demás seres en busca del placer, y que la vida social y las leyes le fueron poniendo límites. ¿Es esto una etapa necesaria de la evolución o un desvío? En realidad es interesante porque lo que está describiendo este psiquiatra, y que lo declara como un patrón inevitable, es una etapa de la humanidad evolutiva. La humanidad es una entidad cósmica, existen muchos planetas con distintos niveles evolutivos humanos. Y existen planetas, muchísimos, infinita cantidad de planetas, tan primitivos o más primitivos que el nuestro. Cuando la humanidad está en etapas primitivas, lo que predomina en el ser humano es la instintividad. ¿Qué quiere decir? El remanente del paso de la conciencia por el reino animal. Porque la conciencia llega al reino humano, pero no nace en el reino humano. La conciencia comienza, quiere decir el ser, porque ser y conciencia aquí pueden ser usados como sinónimos. El ser, la conciencia, comienza su trayectoria evolutiva en el reino mineral, pasa al reino vegetal, al animal y finalmente llega al humano, donde no termina su trayectoria evolutiva. La conciencia pasa al reino espiritual, al reino monádico, al reino divino, al reino logoico. Quiere decir, la conciencia es una continua expansión, infinita expansión. En el reino humano, en ciertas etapas primitivas, se ensaya precisamente esto: el abuso, la violación, la violencia, la falta de respeto, la imposición por la fuerza, el dominio brutal del más fuerte hacia el más débil. Y esto es típico de las etapas humanas primitivas. Las leyes surgen precisamente para colocar parámetros, pero hay que trazar una diferencia. Una cosa son las leyes cósmicas, las leyes espirituales e internas, que son leyes inspiradas internamente por la energía cósmica y por las jerarquías cósmicas, y otra cosa son las leyes psíquicas que se conforman a partir de ciertos intereses que un grupo, una horda, un pueblo, una ciudad, una nación pueden necesitar. Materiales. Exactamente. Entonces las leyes psíquicas muchas veces, y generalmente, esto ocurre muy a menudo, son manipuladas para que los miembros que son capaces de, por decirlo así, generar leyes, impongan condiciones a aquellos que no pueden negarse a aceptar esas leyes. Entonces las leyes psicológicas son para manipular, son para beneficiar exclusivamente a algunos y no a otros. No son leyes que realmente quieren imponer justicia. Un código civil, una constitución. Y un código civil puede ser una aberración. Puede ser una aberración. O sea, un código civil es un rótulo para un conjunto de elementos. Lo que está dentro puede ser una aberración o podría ser algo realmente útil y benéfico para una población, una nación. Entonces, las leyes psicológicas necesitarían que quienes fueran artesanos de la constitución de esas leyes estuvieran realmente comprometidos con la justicia y no con los intereses ocultos que la mayoría de quienes tienen acceso, juristas, legisladores y políticos gobernantes, esgrimen a la hora de darle un formato a una constitución o a un código a un código civil, ¿sí? Uh-huh. Bueno, otra pregunta, dice: los incendios que se dan en grandes regiones boscosas y selváticas del planeta, simultáneamente de forma intencional, lo cual implica, tarde o temprano, un suicidio colectivo, ¿revela que el ser humano es cada vez menos inteligente? Claro que sí. Revela que el ser humano sigue colocando filtros, sigue colocando elementos entre la inteligencia de la cual podría servirse, ¿sí?, para beneficiar la realidad, y los intereses brutales que generalmente hacen que tome este tipo de determinaciones.
O sea, el ser humano tendría la posibilidad de aplicar un potencial de inteligencia que se terminó animalizando precisamente porque la luz interna no la abasteció, no la alimentó. Todos nosotros tenemos un potencial en términos de inteligencia que podría alimentarse, podría ampliarse en la medida que esa inteligencia la colocáramos humildemente al servicio del espíritu, al servicio de la esencia, de la luz. La inteligencia se sublima, la inteligencia pasa a purificarse precisamente a partir de que la luz la alimenta, la toca, ¿sí? Entonces, estaría óptimo que los seres humanos humildemente ofrecieran todo lo que forma parte de su conciencia a ese mundo interno que lo alimenta, que lo sostiene y con el cual exclusivamente deberían contar para tomar determinaciones. En cambio, tomamos determinaciones en base a la influencia y al hipnotismo que genera la materia, como estas determinaciones, ¿sí? De manipular genéticamente, de destrozar campos, bosques, generar el corrimiento de las fronteras rurales, trabajar transgénicamente, usar químicos, quiere decir, suicidarnos en definitiva, ¿sí? Tener una alimentación tóxica y perversa. Cada vez que la mayoría de la humanidad se coloca un bocado en la boca, alguien está padeciendo eso o lo padeció. Y al mismo tiempo estamos, cada vez que nos ponemos un bocado en la boca, ¿sí? Financiando la muerte de animales que van a ser ejecutados mañana, pasado y todos los días. Porque seguimos alimentando un sistema perverso. La alimentación humana se basa en el dolor. Y esta inteligencia a la cual vos te referías no es puesta precisamente al servicio de reordenar nuestra relación con la vida planetaria y alcanzar un arquetipo tan específico con el cual contamos, que es la alimentación, y que ninguneamos, despreciamos y ocultamos. Porque realmente existe un arquetipo de alimentación. También relacionado con esto, una pregunta también. Dice, si todos los predicadores o diferentes religiones se unificaran y se respetaran sin competir por el cuidado del medio ambiente y de los animales, ¿podría ser posible que esta situación se dé? No creo que se pudiera dar. No quiero pecar de omnipotente diciendo no se puede dar en absoluto. Creo que mientras los seres echen mano a las doctrinas, van a tener automáticamente que formar parte de un mosaico. No pueden homologarse, porque las doctrinas existen precisamente porque lo que están planteando son parámetros específicos evolutivos, racionales, de inteligencia, de aceptación. Quiere decir, ninguna doctrina es igual a la otra, aunque resulte parecida. ¿Por qué existen las ramas, las ramificaciones de las doctrinas? Por las afinidades entre seres que no encuentran en un contexto determinado la herramienta que creen necesitar. Entonces, ¿qué hacen? Terminan siendo motorizadores, la base, las herramientas para el surgimiento de una doctrina, que puede ser política, filosófica, religiosa, cultural, de cualquier tipo. Pero en definitiva, las doctrinas, todas, son energías diferentes. Y cuando se ve la vida, se vive la vida, desde la identificación cruda con una doctrina, todo lo demás para el ser parece despreciable. Entonces difícilmente estas piezas del mosaico pudieran unificarse para el bien común. Porque la doctrina no tiene esa característica. La doctrina es un brete muy ajustado. La doctrina tiene un techo y tiene un piso muy ajustados. En ese contexto le da seguridad a la conciencia. ¿Por qué? Porque tiene un piso que te dice acá podés pisar seguro, pero tiene un techo que cuando vos empezás a crecer te obliga a doblegarte, te obliga a bajar la cabeza porque tocas el techo. Entonces no sé si se podrían poner de acuerdo. Puede ser religiosa o política, una doctrina. Creo que la humanidad se excedió en egoísmo como para poder ceder ante ese egoísmo y reconocer que realmente vivir en comunión, complementarnos, responder a una única vida cósmica que a todos nos abastece y nos alimenta, es la posibilidad. Creo que mientras todavía haya esperanzas de que en algún grado se puede cobrar la apuesta, como solemos decir nosotros, que le hicimos a la materia, esto no va a ser posible. Todavía hay personas... A ver, hay doctrinas que aseguran que no existe el cambio climático. Hay doctrinas que aseguran que los químicos de los monocultivos no contaminan. ¿Sí? Exacto.
hay doctrinas que dicen que no importa si destrozamos los bosques porque, a ver, todo el proceso de oxigenación se va a dar a través de los cultivos que ocupen lugar en esos bosques. Quiere decir, hay seres que utilizan la inteligencia de un modo terriblemente estúpido. Terriblemente estúpido. Entonces, no sé si las doctrinas podrían superar sus limitaciones para entender que hay un patrón universal que es el que realmente deberían expresar antes de esa división tan rígida. Bueno, volvemos al trabajo grupal. ¿Cómo mantener viva la llama del trabajo grupal evolutivo? Elizabeth pregunta. La llama del trabajo grupal se mantiene a través del trabajo genuino que cada ser de modo individual e íntimo pudiera sostener. Si estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un conjunto de conciencias. La cualidad de un grupo, ¿sí?, lo que destila un grupo, la dimanación, la irradiación de un grupo, tiene que ver con lo que cada individuo obtiene íntimamente en su relación espiritual y vuelca al grupo como tributo. O sea, cuando un ser va al encuentro de su vida interna y forma parte de un grupo, al estar trabajando grupalmente, ofrece como tributo al grupo y al universo del que forma parte la relación que él pudo afianzar con su espíritu. Un grupo espiritual puede ser simplemente un título, una denominación, pero en términos prácticos puede ser que no opere como grupo espiritual. Aunque los miembros piensen que es un grupo espiritual, la óptica planetaria, la conciencia planetaria, la conciencia cósmica puede determinar que eso no es un grupo. Entonces, ¿cuándo es un grupo espiritual? Cuando quienes lo constituyen logran un vínculo, un acercamiento con su esencia espiritual y son capaces de mantenerse suficientemente alineados con la fidelidad suficiente para que esa relación interna pueda fluir en el contexto del grupo del que forman parte. Quiere decir que las acciones grupales se alimenten de lo que cada uno pueda ofrecer en base a la riqueza del vínculo interno que ya concretó. Entonces, así se alimenta la llama grupal, profundizando la relación cada miembro del grupo con su propia esencia espiritual. Más allá de las afinidades. Es que no podemos apostarle a la afinidad. Aquí nuestra hermana Adriana de Rosario hizo un interesante aporte, más allá de las afinidades. Claro que sí. Sí, para estar bien trabajando en un grupo, para sentirme cómodo trabajando en un grupo filosófico, espiritual, metafísico, lo que fuera, ¿sí?, necesito sentir que hay una afinidad en términos de tridimensión, de personalidad, de ego. Entonces ese no es un trabajo grupal evolutivo, es un trabajo social o político o cultural, donde el estamento, ¿sí?, reconocible, convalidable, es precisamente la mente, la emotividad y la acción física. Pero un grupo espiritual necesita entender, llevar a la práctica, tornarse precisamente un grupo de espiritualidad práctica, cuando la esencia presente en el interior de los miembros pasa a ser el alimentador, el motorizador de todo lo que hacen. Exacto. Y reconociendo esa única meta, como estás aportando, Adriana, reconociendo esa única meta y habiendo abandonado, ¿sí?, conscientemente las metas egoístas y personales, ese grupo va a ser una verdadera herramienta de potencialización. Y bueno, también dice, ¿puede ser que la energía se retire de un grupo, como se retira, por ejemplo, cuando das un estudio que, se terminó la energía y me retiro? Claro que sí, porque no hay una situación que energéticamente esté sostenida, alimentada o respaldada como otra situación. Cada situación es única. Cada situación tiene un respaldo energético diferente. Cada situación es alimentada vibratoriamente de un modo particular. Un grupo es un generador de situaciones que deberían superar los patrones de vida y de conducta ordinarios de la humanidad. Un grupo, entre las tareas, en el contexto de esa meta universal con la que se compromete, tiene que ser un generador de situaciones de índole superior, superlativo. Entonces, si un grupo no llega a ser un generador, un motorizador de situaciones de corte superior, no llega a ser un motorizador donde se ensayen patrones de vida y de conducta superiores, gradualmente pierde el respaldo. Entonces cae en manos de fuerzas psíquicas,
deja de tener el respaldo de jerarquías, identidades en los niveles internos de la vida, y gradualmente la vibración grupal va descendiendo y las entidades de la capa psíquica automáticamente, cuando el patrón de afinidad se acerca lo suficiente, pasan a ser quienes influencian ese grupo. Entonces es común en el planeta, históricamente, fue común, sigue siendo común en alguna medida, que los grupos decaigan del contexto del trabajo espiritual y terminen siendo marionetas de las fuerzas involutivas o de las entidades del plano astral. Bueno, dice... Otra pregunta, dice, ahora hablando de los seres que vienen al mundo, dice, ¿las personas que traen seres al mundo piensan en esos seres o solo en ellos? ¿Dificulta a las personas su tarea evolutiva traer seres al mundo? Claro que sí. En realidad, la mayoría de las personas opera como un puente para que encarnen conciencias bajo procesos que generalmente son de emotividad desequilibrada o de instintividad no controlada. Entonces son pocos los seres que cuando traen un hijo al mundo lo hacen en sintonía con su conciencia interna, que los está estimulando para ser herramientas para el proceso encarnatorio de alguna conciencia que específicamente tiene que encarnar en un marco determinado y en contacto con seres que tienen las condiciones de ese ser que está siendo estimulado para reconocer el proceso. Entonces, la mayoría de los seres que encarna como a las patadas, podríamos decir. Porque no podemos decir, vamos a tener un nene, porque con mi señora nos sentimos solos. O vamos a tener 3 nenes, porque ya somos grandes, después nos vamos a quedar solos, así los chicos nos hacen compañía, ¿quién nos va a atender? Eso es re loco, que alguien tenga hijos para asegurarse que cuando esté viejo, alguien los vaya a atender. ¿Sí? O esos que dicen, a mí me encantaría tener trillizos, me voy a hacer todo un tratamiento para ver si puedo tener trillizos. Eso es re loco. Pero sí, es increíble. Esto que vos estás soplando de ahí atrás del micrófono, Adriana, que hay personas que quieren tener el hijo de su sangre, es otra de las aberraciones, porque hay gente que no puede kármicamente quedar embarazado, un matrimonio no puede quedar embarazado, y empiezan a hacer tratamientos carísimos, viajan incluso al extranjero, ven como si fuera una catástrofe no poder tener un hijo sanguíneo, cuando hay en este planeta miles de millones de chicos huérfanos en estado de desnutrición, en condiciones terribles, y que están esperando porque alguien que tenga conciencia y que comprenda solidariamente la situación les dé una mano. Y sin embargo eso no ocurre. Y después esos hijos que hacen ese tratamiento van a otro país y son figura pública, un showman con el hijo ahí. Y mirá, yo creo que la estupidez no tiene límites. Hace un rato vos señalabas o mencionabas la inteligencia. Creo que precisamente este tipo de cuestiones que muestra tanta necedad, tanto exhibicionismo, porque incluso hacen una vidriera de todo ese tipo de cosas. Y aparte de generar un negocio que es perverso, porque no se puede negociar, no se debería negociar jamás con la venida de un ser al mundo, con la reencarnación de un ser. Eso tendría que estar totalmente subvencionado por el Estado. Nadie debería gastar un centavo en caso de que le correspondiera tener un hijo. Nadie debería gastar un centavo, tendría que estar todo absolutamente subsidiado. Y es más, si realmente a un ser le corresponde ser padre o ser madre, tendría que tener una licencia de 2 años o de 1 año y medio para estar con sus hijos. Porque es una aberración. En la naturaleza, ninguna especie abandona al hijo antes de que esté maduro. El ser humano abandona al hijo cuando ni siquiera tiene la capacidad de hacer prácticamente nada. Las madres tienen que volver a las pocas semanas al trabajo, los padres igual, aún peor. Entonces viene el negocio de las niñeras, que después nos lleva a los psicopedagogos y a los psicoterapeutas, porque los chicos, lógicamente, es un cachorro de una especie que extrañamente y culturalmente no cría a sus hijos, no pueden estar con sus hijos.
Y bueno, y también los que no, por eso mismo también la energía le pone un freno a los seres que no tienen que encarnar. Por eso mismo hay gente que por ahí no puede tener hijos. Sí, en esos casos sugerimos a quienes no pueden tener hijos que reflexionen esto que dijimos recién. Aquí en este país hay cientos de miles, ¿sí? Millones podríamos decir tal vez, de chicos huérfanos, en condiciones terribles. Los orfanatos están llenos, los cotolengos a veces están llenos, ¿sí? Instituciones de todo tipo están llenas. Entonces, si un ser reconoce que tiene que hacer un servicio en particular, ¿sí? Reconoce que él tiene un compromiso para atender a alguien que está desvalido, que abandone, si no puede tener hijos propios, que abandone inmediatamente esa idea y que se ofrezca a servir, que se ofrezca a criar a aquellos que están esperando quien los críe. Bueno, gracias Daniel, gracias Esteban por brindarnos 10 minutos más y llegamos justo con las preguntas. Así que bueno, gracias Daniel por estar Fabricio, acá. Esteban también gracias. Y les volvemos a invitar para este domingo 15 de septiembre. Va a estar Daniel Galiardo respondiendo preguntas ahí en la conferencia de Cosmosofía de este ciclo 2019. La convocatoria, siempre con entrada libre y gratuita, así que lo aclaramos. Es a las 15 horas el 15 de septiembre, el domingo, para comenzar 15:30. Se ruega puntualidad. Ahí en la sala Arteón, en Sarmiento 778, planta alta, Galería del Patio. Así que va a estar Daniel. Así que bueno, te agradecemos de nuevo Daniel, y también por cualquier información se pueden mandar al WhatsApp al 3415-073848 o al mail de uxinrosario@uxin.org.ar. Así que cerramos el día de hoy. Gracias Daniel de nuevo. Y nos vemos el próximo programa en La Conciencia y el Cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno.